Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos de vuelta por aquí, espero de corazón que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en las últimas noticias y en esas historias que sin duda alguna nos invitan a la reflexión. Hoy, como les adelantábamos, venimos con una noticia que ha logrado sacudir los cimientos del mundo del espectáculo, un desenlace inesperado y, para ser sinceros, bastante polémico, que involucra a dos figuras que gozan de un cariño muy especial por parte de muchos de ustedes. Sí, amigos, hoy vamos a desgranar la profunda y, al parecer, turbulenta ruptura de Burak y Neslihan, un fin de relación que, tal y como nuestro titular sugiere de forma contundente, viene marcado de forma inconfundible por un escándalo de proporciones considerables. Sé perfectamente que muchos de ustedes son fieles admiradores de estas dos personalidades, y la verdad es que la noticia ha caído como un jarro de agua fría, generando sorpresa, incredulidad y, en muchos casos, una profunda decepción. Por eso, si aún no lo han hecho, les invito de la manera más cordial a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto sencillo que les garantizará no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, y recuerden activar esa campanita de notificaciones, es fundamental para que estén al tanto cada vez que subimos contenido nuevo y fresco. La relación entre Burak y Neslihan siempre ha sido de esas que, de manera natural, acaparan portadas y acaparan la atención de las masas. Ha sido un verdadero torbellino de amor declarado, de proyectos cinematográficos y televisivos de un éxito rotundo, y de una conexión que para los ojos del público parecía absolutamente inquebrantable, un faro de estabilidad en el efímero mundo de la fama. Los hemos visto desfilar juntos por innumerables alfombras rojas, compartiendo miradas cómplices que parecían gritar al mundo su profundo afecto, y construyendo, ladrillo a ladrillo, una imagen pública de pareja sólida, admirable y envidiable. Pero, como suele suceder con demasiada frecuencia en la vida, y sobre todo, cuando se está bajo el constante escrutinio del ojo público, las cosas rara vez son tan sencillas o tan perfectas como aparentan en la superficie. Y en este caso particular, todo parece indicar que un escándalo de proporciones significativas ha sido la gota que, de forma dramática y definitiva, colmó el vaso, poniendo un punto final a lo que muchos creían, con total convicción, que era un idilio perfecto e inalterable. Ahora, vamos a intentar desgranar, con la mayor precisión posible y basándonos en la información que ha trascendido hasta el momento, los detalles de lo que, según parece, ha ocurrido. La noticia de su separación saltó a la luz hace apenas unos pocos días, y desde entonces, las redes sociales, ese hervidero de opiniones y de información a menudo vertiginosa, han estado ardiendo prácticamente en llamas. ¿Qué ha sucedido exactamente para que una relación tan aparentemente sólida haya terminado de esta manera? Los rumores y las filtraciones, que a menudo se entrelazan y se confunden, apuntan firmemente a una supuesta infidelidad, un tema que, como bien sabemos, es siempre delicado, susceptible de generar un gran impacto emocional y que, cuando involucra a figuras públicas de este calibre, se amplifica de manera exponencial, alcanzando dimensiones mediáticas insospechadas. Parece ser que se ha descubierto alguna conversación de índole comprometida, quizás unas imágenes comprometedoras, o tal vez algún testimonio directo que ha sido el detonante de esta crisis, sembrando la duda, erosionando la confianza y, finalmente, precipitando la ruptura. Nuestra intención, y es importante recalcarlo, no es entrar en detalles escabrosos o en especulaciones sin fundamento alguno. Nuestro objetivo principal es informarles, de la manera más objetiva posible, sobre los hechos conocidos y las consecuencias directas que se desprenden de ellos. Lo que sí podemos afirmar con una certeza que raya en lo indiscutible es que, ante la evidencia de algo grave, o al menos, ante la aplastante presión mediática y la opinión pública que se ha generado, ambos han tomado la decisión, quizás dolorosa, pero necesaria para ellos, de tomar caminos separados. La comunicación oficial, si es que ha existido de manera pública y detallada, ha sido, como es habitual en estos casos, más bien escueta, reservada. Hemos sido testigos de declaraciones generales, mensajes que hablan de respeto mutuo, de un deseo de paz y de una solicitud explícita de privacidad. Sin embargo, el silencio de los protagonistas en muchos aspectos suele hablar mucho más alto y con mayor elocuencia que 1000 palabras cuidadosamente elegidas. Las reacciones de su entorno cercano, los comentarios de sus miles de seguidores, tanto los acérrimos defensores como los detractores, y las propias pistas, a veces sutiles, a veces evidentes, que dejan en sus perfiles de redes sociales, nos dan, sin lugar a dudas, una idea más clara de la magnitud de lo sucedido y de la profundidad de la herida. Este tipo de situaciones, estimados amigos,
Son un recordatorio recurrente y necesario de que, detrás de las cámaras, detrás de las publicaciones perfectamente editadas en Instagram, detrás de las sonrisas que vemos en pantalla, existen personas reales, seres humanos con sus propias batallas internas, sus propias vulnerabilidades, sus propias debilidades y, por supuesto, sus propios errores. Burak, reconocido por su carisma arrollador y sus memorables interpretaciones en producciones de un éxito internacional arrollador, y Neslihan, una actriz de un talento indiscutible y con una presencia escénica que cautiva, forman parte de ese universo de estrellas que tanto admiramos. Pero es fundamental, y creo que están de acuerdo conmigo, recordar también que son seres humanos, con las complejidades y las imperfecciones que ello conlleva. El impacto de esta ruptura, como era de esperar, trasciende con creces sus vidas personales. Sus miles de seguidores, aquellos que han invertido tiempo y emociones en su relación, que los han visto crecer y evolucionar juntos, se sienten profundamente decepcionados, sorprendidos e incluso dolidos. Las redes sociales, en este contexto, se han convertido en un auténtico campo de batalla de opiniones, un foro abierto donde algunos defienden fervientemente a uno de los involucrados, otros muestran su apoyo incondicional a la otra parte y muchos, simplemente lamentan con sinceridad el triste desenlace de lo que consideraban una historia de amor digna de admiración. Es fascinante y a la vez un poco desolador observar con qué intensidad la opinión pública se involucra, a menudo de manera invasiva, en la vida privada de las celebridades, como si sus experiencias personales fueran de dominio público y tuvieran derecho a juzgar cada paso. Hemos sido testigos de cómo ambos han optado por dejar de seguirse mutuamente en sus plataformas de redes sociales, un gesto que, aunque pueda parecer trivial para algunos, es un indicador claro e inequívoco de la fractura. Hemos visto cómo han comenzado a eliminar o archivar fotografías compartidas, imágenes que en su momento representaban momentos de felicidad y complicidad. Estos gestos, aunque puedan parecer pequeños detalles superficiales, confirman de manera rotunda y sin lugar a dudas la ruptura, marcando el fin de una etapa. El escándalo, sea cual sea su naturaleza exacta, ha sido lo suficientemente grave, lo suficientemente perturbador, como para dinamitar una relación que hasta hace muy poco parecía tener un futuro brillante y prometedor por delante. Quizás se trate de un mensaje comprometedor que, de alguna manera, se filtró a la luz pública. Quizás haya sido un encuentro inapropiado, una indiscreción. O quizás, y esta es una posibilidad que siempre existe, se trate de algo mucho más complejo y profundo, de esas dinámicas internas de una relación que aún no han salido a la luz y que quizás nunca lo hagan por completo. Lo que es innegable y una verdad universal es que la confianza, una vez rota, es una herramienta increíblemente frágil y muy difícil, casi imposible, de reconstruir. Y en el complejo mundo de las relaciones humanas, y más aún en el de las relaciones públicas y mediáticas, la transparencia, la lealtad y la honestidad son pilares fundamentales e insustituibles. Es importante y creo que todos debemos tomarnos un momento para reflexionar sobre ello, cómo estos escándalos mediáticos no solo afectan de manera profunda y personal a los individuos directamente involucrados, sino que también tienen un impacto significativo en la imagen que proyectan y por ende en sus carreras profesionales. En algunos casos, estos tropiezos pueden ser considerados como un bache temporal, una dificultad superable. Pero en otros, y este podría ser el caso, pueden marcar un antes y un después indeleble en su trayectoria. Queda por ver cómo Burak y Neslihan gestionarán esta compleja etapa, si lograrán recuperarse, sanar las heridas y seguir adelante con sus respectivos proyectos profesionales, o si este escándalo con el tiempo terminará proyectando una sombra persistente sobre su futuro en la industria del entretenimiento. También resulta sumamente interesante analizar el papel, a menudo controvertido, que desempeñan los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión y amplificación de estos escándalos. La velocidad vertiginosa con la que se propagan las noticias, la innata tendencia a la especulación desmedida y la insaciable búsqueda del morbo, a menudo crean un ambiente de auténtico linchamiento público, un circo mediático que puede resultar devastador para las personas que se ven atrapadas en él. Es crucial como consumidores de información, mantener siempre un espíritu crítico, una mente abierta pero analítica, y evitar dejarnos arrastrar ciegamente por las primeras impresiones o por los titulares sensacionalistas que demasiada frecuencia buscan más el impacto que la veracidad. En resumen, la ruptura de Burak y Neslihan, un evento que ha sido indudablemente marcado por un escándalo de supuesta infidelidad, ha puesto un punto y final doloroso a una de las relaciones más seguidas y comentadas del panorama mediático actual. Lo que para muchos de nosotros parecía ser un amor de cuento de hadas, digno de admiración,
se ha desmoronado estrepitosamente, dejando tras de sí un rastro palpable de especulaciones, de preguntas sin respuesta y de una profunda decepción entre sus miles de seguidores. Este evento, más allá de lo personal, nos sirve como un recordatorio contundente de la inherente fragilidad de las relaciones humanas, incluso de aquellas que a simple vista parecen más sólidas e inquebrantables, y del impacto demoledor que los escándalos públicos pueden llegar a tener en la vida de las figuras que forman parte del imaginario colectivo. Por supuesto, solo el implacable paso del tiempo dirá cómo evolucionará esta compleja historia y cómo afectará, a largo plazo, a la carrera profesional y a la vida personal de Burak y Neslihan. Lo que sí está meridianamente claro, a día de hoy, es que este ha sido un golpe duro, quizás de los más duros, para ambos. Y para aquellos de nosotros que los admiramos, tanto individualmente como en pareja, es un recordatorio tangible y humano de que todos, absolutamente todos, somos susceptibles a cometer errores, a tropezar en el camino y a enfrentar momentos difíciles y dolorosos en nuestras vidas. Muchísimas gracias de verdad, por habernos acompañado hasta el final de este vídeo, por dedicarnos su valioso tiempo. Espero sinceramente que la información que les hemos brindado haya sido de su máximo interés y sobre todo, que les haya ayudado a comprender un poco mejor la compleja situación que está aconteciendo. Me encantaría, y créanme que lo espero con ansias, saber qué piensan ustedes sobre esta noticia que ha conmocionado al mundo del espectáculo. ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Qué opinan sobre la forma en que se manejan estos escándalos en la esfera pública, sobre la vorágine de opiniones y juicios? Dejen sus comentarios abajo en la sección destinada para ello. Los leemos todos y cada uno de ellos con gran atención y nos encanta interactuar con ustedes, saber sus puntos de vista. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y útil, y quieren que sigamos trayéndoles las noticias más relevantes, los análisis más profundos y los contenidos más atractivos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Hasta pronto.